Solo viendo o escuchando los podcasts, más de 35,000 personas que nos han escrito han cambiado su vida financiera. Muchos han comprado bienes raíces y han creado ingresos pasivos con poco dinero y aún sin crédito a los bancos. Y hemos hoy para ti hecho una selección de los podcasts más populares y de los tips, de las ajás más importantes en cada uno para que tú tengas un resumen que te permita hacer muchos ajás en muy poco tiempo. Este podcast está espectacular. Bueno, si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete ya. Bueno, para que te suscribas. Gracias. Suscríbete y pon la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque tenemos información que estoy seguro te va a ayudar a cambiar tu vida como tú mereces. No te pierdas este increíble episodio. Tenía 19 años cuando tomó la mentoría y con uno de los trabajos más humildes de mantenimiento en una escuela pública en Estados Unidos. Cuando le hice la llamada para hacer el coaching y le pregunté la edad, me dijo que tenía 20 años. Yo dije, 20 años en la mentoría. Pagó la mentoría. A los 29 años compraron un edificio. Tiene 21 años. Ya compró su primera propiedad con muchísimas dificultades porque su familia ha hecho el esfuerzo de sacarlo adelante. Un año después compró su primer inmueble. Increíble. Este muchacho de 26 años ya lleva la segunda propiedad, el segundo inmueble. Pero cuando pregunté cuándo tenía ahorrado, me dijo $50,000 con 20 años, apenas saliendo de su high school, de su secundaria. Impresionante. Con más del 20% de descuento, financiado por el dueño, ya compró su primera propiedad. Es un líder en las redes. ¿Cómo lo hizo? Cuando le dijeron en todos los bancos que no, y ya está en capacidad de ahorrar su sueldo con ingresos pasivos. Es impresionante lo que ha hecho de una forma sencilla. Me parece un muchacho sencillo que ha transformado su vida de una forma increíble. Hoy nos cuentan cómo esta pareja que se acaba de casar logró este resultado aplicando los conceptos que compartimos con ustedes. Aumentar 10 veces su ingreso en menos de un año y además tener la certeza de que va a poder comprar una propiedad al año. Está increíble esta reflexión que te va a ayudar a mostrarte cómo tú puedes hacer una diferencia en tu vida con lo que ya tienes, no importa en qué momento y en qué lugar estás, como tú podrías hacerlo. Inspírate con este episodio que está espectacular. Este podcast me rompió el corazón y estoy seguro que lo va a hacer contigo. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Santiago, bueno, te felicito de verdad, Santiago. Yo de verdad me siento tan impresionado cuando yo supe de tu historia y hoy es la primera vez que nos conocemos. Me encantó, me conmovió un muchacho de 21 años que ya tiene bienes raíces, que es un líder en las redes, enseñando finanzas personales, ayudándole a la gente. Bueno, Santiago, cuéntanos un poquito. A los 21 años tú tienes un canal de TikTok exitoso, tienes una red de Instagram exitosa, ya tienes tu primer apartamento, vas a llevar a tus padres a vivir contigo, porque yo quiero que vean ustedes, es que no es que estamos hablando tonterías, es que él tiene una fuerza y una base y un carisma espectacular. Bueno, ¿cómo empezaste, Santiago? Gracias Carlos por esto y sí, son muchas cosas y muchos sentimientos encontrados cuando hablo de mi historia. Hace 5 años yo empecé con todo este tema de aprender de finanzas personales. Yo veía tu canal, veía el de Karen Suárez, veía el de todos esos referentes del tema de finanzas personales y yo decía, qué bacano, empecé a aprender un montón. Esa pasión del emprendedor se empezó a desarrollar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? Hola Carlos, estoy en Bogotá. Bueno, cuéntanos un poquito, tú compraste un edificio, me dijiste. Sí, correcto, un edificio de 4 pisos, muy cerca de hecho al lugar en donde vivo. No conocíamos ese tipo de propiedades hasta que empezamos a hacer el curso.
y vimos todos los temas relacionados con multifamiliares y conseguimos una propiedad de 4 pisos, 5 apartamentos y 2 locales. ¿Y tenías propiedades antes? Estaba siguiendo el típico camino con mi esposa de trabajar fuerte, ahorrar y comprar una propiedad sobre planos para quizás en unos años comprar un segundo apartamento de recreación, Mien- pero ni Mientras, siquiera nos han entregado el primero. Nos lo entregan en octubre dentro del próximo año. bueno, cuéntanos qué haces tú. Bueno, no, yo soy ingeniero industrial, trabajo en una multinacional y hago el equipo perfecto con mi esposa. Ella es abogada y también trabaja en una multinacional. Entonces, sin darnos cuenta, terminamos teniendo habilidades y capacidades para el negocio de bienes raíces sin saber. ¿Cuánto llevan de casados? No, bueno, llevamos 5 años de novios, un año viviendo juntos y nos casamos hace 8 días. Maravilloso, porque ¿qué edad tienes tú? 29 años. Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, Carlos, estoy muy bien. ¿En dónde estás tú? Bueno, estoy en mi casa, vivo en New York, en upstate of New York, de New Ajá. York. Ajá. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 20 años. Ajá. Voy para 21 el próximo año en enero. ¿Cuánto tienes en el banco ahorrado? Eso no se dice, no es cierto. Ah, aquí sí se dice. Cuéntame. Tengo 50 y tengo como unos 3 en la bolsa de valores, pero ese no lo toco, ese está ahí. No lo toco. Pretendo que no lo tengo. O sea, tienes $53,000 y tienes 20 años. Edison, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Carlos? Un gusto estar con usted. Me encuentro en la ciudad de Danbury, está situado en el estado de Connecticut, acá en Estados Unidos. Genial. Bueno, cuéntanos cuántos años tienes. Tengo 26 años y llevo aquí en este país alrededor de 7 años. De 7 años. Y cuando tomaste la mentoría, entonces tenías 25 años, hace casi un año, ¿cierto? Estaba viendo. Exactamente, fue el resultado de la pandemia, que estaba encerrado aquí y me decía, ¿qué hago? Invertir en mí mismo, dije. Entonces dijiste, bueno, voy a ver cómo utilizo mi tiempo y te inscribes a la mentoría. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jorge, ¿qué edad tienes tú? Tengo 20 años. Cuando entraste a la mentoría, ¿cuántos años tenías? Tenía 19. Cuando los estudiantes se inscriben a la mentoría y tenemos una sesión de coaching. Y yo realmente no sé mucho de los estudiantes cuando recibo esta llamada y empiezo a hablar con Jorge y le pregunto cuántos años tiene. Y me dice 19 y me dice cuánto gana. Y yo me sentía avergonzado. Yo dije, no, pero ¿qué voy a hacer con este muchachito que va, de verdad, increíble, que hizo un esfuerzo increíble para pagar esa mentoría? Y yo me empecé a hablar con él y me di cuenta de la inteligencia, del compromiso que tenía. Y bueno, ambos tuvimos razón, más que todo él, por inscribirse a la mentoría y yo por creer en ese personaje maravilloso que ha transformado su vida. De verdad me siento muy orgulloso de ti, Jorge. Gracias, Carlos, gracias. Todo ha sido porque tengo un buen mentor. Ahora yo quiero entender cómo un cagón de 18, 19 años consigue esa oportunidad, porque en última no solamente entraste ahí, sino entraste a grandes empresas, luego es una responsabilidad mayor. Y yo escucho a los jóvenes, no, es que no tengo trabajo, es que es muy difícil, mi papi no me ha ayudado a nada, de pronto un amigo, no sé. Pero ahí perdiendo el tiempo y sintiéndose unas víctimas, ¿cómo hiciste tú para crearte esa oportunidad? Yo salí de un colegio en una zona industrial, en una zona muy comercial. La gran mayoría de padres de los niños, de mis compañeros, de mis amigos, eran comerciantes en San Andresito, en todas estas zonas de gran flujo de comercio. No ¿Qué era hace tu papá? Mi papá comerciaba carros y luego ya se dedicó netamente a la renta. Yo fui muy aplicado en el colegio, pero yo no quería salir a una universidad privada. Decía, yo no tengo la plata y posiblemente mis padres tampoco. Y yo no quería depender de ellos, sino que yo dije, bueno, si no es universidad pública,
me voy con el SENA. El SENA es una entidad en Colombia que se encarga de formar técnicos y tecnólogos de manera gratuita. De ahí ingreso al SENA y el SENA me abre un montón de posibilidades maravillosas porque ahí desarrollo una de las habilidades blandas más importantes de cada persona y es el liderazgo. Ok, pero hablemos un poquito. El SENA es un instituto de enseñanza media, es un instituto técnico, ¿cierto? Para las personas que no están en Colombia, sepan que no es la opción de la universidad, es una opción media. Pero entonces, media. Exacto, entonces tú en vez de quedarte vencido dijiste voy a entrar al SENA, pero eso lo viste como una cosa transitoria para entrar a la universidad o lo viste como algo como una opción real. Es como, tú lo dijiste, como un intermedio entre el colegio, entre el bachillerato y la universidad, y ahí es de manera gratuita. Y al estudiar ahí puedes homologar en la universidad. Entonces yo dije, pues entro, estudio gratis, me gozo esa formación y adicional homologo para que me quede más poquitos semestres universitarios, que de ahí cuando ya entré a la universidad yo ya estoy trabajando y ya me puedo costear la carrera. Entonces, en vez de rendirte y decir, no, espero al próximo semestre, me toca quedarme a mí con mi TikTok durante este semestre, ¿cierto? Porque no tengo, no, tú dijiste, no, voy a prepararme y voy a utilizar el tiempo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y tú, y utilizando los recursos que tenía tu familia, que me imagino que no eran así como para votar, entonces estaban haciendo lo mejor contigo y tú estabas tratando de no quedarte quieto. Entonces compran ese edificio. Entonces cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Entonces me imagino, ganan, no tienen hijos, son jóvenes, son relativamente organizados financieramente, ahorran y como todas las personas buscando a ver en qué meto mi platica, ¿cierto? Correcto, sí, las típicas metas en la vida, uno piensa cuando le va bien el trabajo en dos temas y es obviamente seguir trabajando, seguir dando, digamos que todo para tener un mejor futuro y de pronto buscar algunas alternativas para emprender. Y como millennial uno tiene mucho la expectativa de que la forma de emprender es generar el próximo Uber, el próximo Rappi y pierde oportunidades, por ejemplo, en bienes raíces. Yo no lo veía como un negocio, yo lo veía más como una seguridad y más que cualquier otra cosa, una forma de capitalizar y listo. Y la pandemia nos cambió en ese aspecto, ¿no? Teníamos, digamos que buenos trabajos, buenos sueldos, buenos ahorros, porque los dos siempre hemos ahorrado bastante, pero no sabíamos qué hacer con el dinero, más allá de pagar un apartamento sobre planos, de pensar en el futuro, de viajar, de buenos carros. Yo soy un fanático de los carros, entonces esa era como mi meta, bueno, ¿cuál es el próximo carro? Igual estoy haciendo todo bien, entonces no estoy haciendo nada malo al comprarme un carro. Me lo merezco. Y me lo merezco. Y la pandemia nos cambió las circunstancias, a pesar de que no perdimos el trabajo, sí nos puso a pensar, pues, lo frágil que cambian las circunstancias, ¿no? Uno dice, yo tengo hoy un Renault, mañana me compro un BM, pasado mañana me compro un Porsche, así, un Ferrari, uno piensa que la vida es lineal y resulta que no. Entonces empezamos a pensar bastante sobre eso, a reflexionar. ¿De dónde sacaste ese dinero? Cuéntame un poco la historia de ese dinero. Empecé a trabajar desde los 15, 14 años y de ahí fui ahorrando mi dinero. No gastaba casi mucho. Y después empecé a lavar platos. Empecé lavando platos en un restaurante japonés y después empecé a subir. Empecé a ser un busboy y después mesero. Y ahí fue cuando empecé a ganar un poco más de dinero. Entonces, yo veía como mis papás gastaban su dinero, pero lo cuidaban mucho. Y entonces yo aprendí de ellos. Todo lo que ganaba lo ahorraba casi, porque no tenía muchos gastos. Todavía iba a la secundaria. Y pues sí, me salí de ahí, busqué otro trabajo mejor que pagaba más. Y fui ahí repitiendo eso, repitiendo eso. Fui ganando más, salvando más, ahorrando más y después encontré me salí del trabajo, mi segundo trabajo, que era una pizzería. Entonces me salí de ahí, empecé a trabajar en un restaurante mexicano y ahí ganaba yo más. Y en ese tiempo yo ya estaba saliendo de la high school y por ese tiempo tenía como unos $20,000 ahorrados. Y después entré al college, en un community college aquí. Y cuéntanos, ¿cómo era tu vida financiera cuando te inscribiste y cómo es ahora? Yo he venido de
en la vida que mis padres me enseñaban a ahorrar, ahorrar, ahorrar y no mucho en invertir, cosa que yo tenía el dinero, pero no sabía cómo invertirlo. Entonces, tenía mis ideas y todo de bienes raíces, pero en el momento que entré a la mentoría, como que me organicé, porque tenía muchas ideas de quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero no sabía cómo hacerlo. Ya compraste tu primera propiedad a los 19 años. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo era tu vida cuando entraste a la mentoría y cómo es ahora? Bueno, en su momento, yo cuando comencé a trabajar, siempre que uno comienza a recibir algo de dinero, pues lo primero que piensa, o lo primero que yo pensé es, bueno, ¿qué hago con él? Sí, porque como pues todavía vivo con mis padres, no sabía qué hacer con ese excedente de dinero después de dar la cuota de la casa. Lo primero que pensé, bueno, me puedo comprar una computadora mejor, que es con lo que yo trabajo, es con lo que me gusta, entonces pues compro una computadora mejor. Pero ya tenía el dinero para comprar la computadora, simplemente era ir a la tienda, la compraba y listo. Pero dije, bueno, pero llevo tantos años ahorrando, comprando para una computadora, trabajo todo el día, tal vez ni siquiera la use, ¿sí? Porque voy a estar todo el día trabajando, entonces va a ser muy poco lo que la voy a usar y realmente no le voy a sacar el provecho ni nada. Entonces estuve pensando, estuve indagando, descubrí que existía esto de las inversiones, de cómo ganar dinero. Ahí fue cuando encontré tu canal, el de Invierte en Bienes Raíces. Me interesó, me comencé a ver los videos, escuchar los podcasts y descargué la aplicación y todo, hasta que pues vi un día que tenía un podcast gratuito, entré, como tal, un podcast en vivo, entré, me quedé pues fascinado con lo que decía, yo dije, sí, eso es lo que yo quiero, eso sería algo muy interesante, pero pues igual era el temor que tenía yo porque igual era algo desconocido para mí, todos los ahorros que tenía yo desde hace tal vez 5 años, entonces era algo fuerte, era una inversión, era un gasto muy fuerte que tenía que hacer yo, entonces por eso decidí llamarte, contactarte porque tú dabas el número, entonces pude hablar contigo y ya eso me dio como la tranquilidad para dar el paso y comprar la mentoría. En ese proceso de crecimiento, pues hubo una oportunidad que quedé como subvocero, que era como representar a varios estudiantes, aproximadamente 1500 en ese subvocero, y yo estaba a cargo como de ser la cara visible frente a toda la parte Pero, directiva. pero ¿qué hiciste para que eso pasara? ¿Qué hiciste tú para que te eligieran entre esos 1.500 muchachos? Lanzarme, dejar el miedo. El tomar el paso, aunque tenga miedo, de exponerme, ¿cierto? Hay personas, yo quiero cambiar de trabajo porque es que este trabajo es muy miserable y todo. Y has buscado, sí, le he dicho a 2 primos, ¿cierto? Bueno, primero ve y busca. En la medida en que tú vas dando pequeños pasos, vas descubriendo valores, recursos que tú tienes que te ponen, con los que te pones mejor en un lugar de liderazgo. Las personas que logran resultados dan un paso más de lo que los demás esperan. Fundamental, Genial. fundamental eso. Ahora sí, cuéntanos cómo llegaste a esa empresa. Entonces, pues yo tenía que hacer una materia práctica o un periodo práctico de 6 meses en el cual me conectan con esta empresa, con esta caja de compensación. Ven un perfil interesante en mí. El último día de las prácticas, yo aún no sabía si me quedaba, si me iba, y en ese momento llega una de las jefes y me dice, no, Santiago, ve y tráeme un almuerzo. Y pero yo no estudié para traer almuerzos porque son así. Y no, tráigame el almuerzo. Y yo, bueno, no pasa nada. Fui, le compré el almuerzo y se lo llevé a la oficina. Y me dijo, venga, y que usted ya va a terminar sus prácticas. Yo, sí, señor, hable con tal persona y pásele su hoja de vida. Y efectivamente ella me llevó como con la coordinadora de grandes empresas, le pasé mi hoja de vida y me dijo, no, me gusta mucho tu perfil. La loca de la casa te dijo, yo no estudié para hacer almuerzos, ¿de acuerdo? El ego, pero sabes una cosa, mira, si tengo una oportunidad, deja el ego y mira lo que tú hiciste, tú te pusiste rojo, te molestaste, pero en últimas, ¿qué caramba? Lo hago. Es que hay una cosa que la mayoría de las personas menosprecian y es que todo el tiempo nos estamos vendiendo. Todo el tiempo hay alguien que te puede contratar, hay alguien que te puede dar una oportunidad. Entonces tú entras
vences esos demonios, te enfocas en ser lo mejor, porque lo que nos has contado en tu historia es que tratas de ser lo mejor cada vez, ¿cierto? En vez de enfocarme en lo que no tengo, voy a enfocarme en lo que yo tengo. Y voy a dar cada paso, mira, dar cada paso lo mejor que pueda. Y va a haber momentos en que yo no veo la luz, no tengo ni idea para dónde voy, pero digo, lo hago lo mejor que yo puedo. Y un día en YouTube vimos uno de tus videos y fue como un clic. Para mí siempre las propiedades han sido, lo que te digo, una forma de capitalizar y el negocio de pronto estaba en construir. Entonces me había involucrado en algunos negocios que habían salido bien de construcción, pero pues yo no tengo el conocimiento técnico ni los contactos para poder crecer en ese aspecto. Entonces ahí habían barreras y cuando vimos tu video, propiedades con menos del 30%, financiadas por el dueño, en fin, todo lo que tú comentas, al principio fue como, no, eso no puede ser posible, pero venga, lo analizo. Si en Colombia yo compro una propiedad de $100,000, generalmente el arriendo de esa propiedad es el 0,5, que son $500. Y con la tasa de interés que tienes en Colombia, a duras penas te cubre los intereses. Entonces, por eso capitalizas, pero no es un negocio como tal. Pero cuando tú hablas de al 30%, eh, ya eso te cambia los números. Yo empecé a ver tus videos, empecé a hacer números, empecé a leer, empecé a aprender sobre planes financieros de propiedad raíz y me registré en tu curso avanzado. Y yo veía videos de YouTube en cómo ahorrar dinero y cómo y pues fui aprendiendo y vivía la vida de un college student que todos piensan que no tiene dinero, entonces yo vivía así. Gastaba muy poco en comida, muy poco en ropa, nada, casi no salía, y también, pero eso me ayudó a ahorrar todo ese dinero. Y trabajé bueno, ya ahorita ya no trabajo mucho, pero trabajé 3 años en ese restaurante y ahí gané ese dinero. Bueno, no todo, porque también gané dinero en la bolsa de valores y también traté de revender como muebles, como sillones, los compraba baratos y los revendía por internet. Y también revendí tarjetas de Pokémon. Y ahí me hice unos $1,000 solamente en unas 2 semanas. Wow. Nomás, era cosa de levantarse a las 4, hacer línea, encontrar esas tarjetas y revenderlas en internet. Y de ahí, y bueno, busqué muchas formas de hacer dinero. Genial. Bueno, vamos a comenzar porque nos ha dicho mucha información que es importante. Lo primero es, cuando comenzaste a trabajar 17 años, ¿qué porcentaje de tu ingreso ahorrabas? La mayoría, todo. Yo digo que el 80%, porque... El 80%, Sí, perfecto. Pero entonces tenías 17 años y sí. tú empezaste a ahorrar. Y lo normal de un muchacho de 17 años que empieza a ganar su propio dinero es que vaya y se compre la camisa, no sé cuál, o los tenis, los zapatos, no sé cómo, ¿cierto? O se compre un mejor celular. ¿Cómo hiciste para no hacer eso? ¿Cuál era tu pensamiento? Bueno, al principio sí lo hacía. Sí, yo iba a ir a comprar unos zapatos, pero después mi mamá bueno, ella siempre me ha dicho, me ha dado consejos que yo los he tomado. Es no poner mucha atención a lo que dicen los demás, porque al fin del día eso te va a afectar a ti. Entonces yo digo, porque en mi trabajo donde trabajaba, me conocían porque no gastaba mucho dinero. Entonces me hacían burla. Dice, oh, eres bien barato, you're mad cheap, no quieres gastar. Y le digo, está bien, yeah. Sí, no tengo dinero. Y tú, en vez de deprimirte, te reías. Yeah, pues sí, porque yo sé que yo tenía dinero, pero no. Exacto. Decía, puede que sea barato, pero tengo más plata que tú. Yeah, entonces, y siempre ha sido así. Nunca me ha gustado gastar mi dinero. Siempre ahorro
Y bueno, aprendí mucho también de mi papá. Él es muy bueno manejando su dinero. Perfecto. Entonces, una de las cosas que aprendiste es a oír a las personas que tienen éxito en vez de oír a las personas de quienes quieres aprobación, ¿cierto? Exacto. Porque en últimas la tentación es, bueno, a mis amigos, a mis muchachos, a mis compañeros de mi edad, en cambio que son más cool que mis papás, ¿cierto? Pero en vez de eso, sí, ellos son cool, pero mi papá y mi mamá manejan bien su dinero y entonces tu pensamiento es hacer más importante el largo plazo que la aprobación de los demás. Ese es un paso impresionante en un muchacho de tu edad, en donde a tu edad es fácil a los 17 años sentirse bien inseguro, no que nos pase, sino que y esa época es más difícil. Y después tú seguir trabajando y seguir ahorrando y cambiar el, el gusto de la aprobación de los demás por el gusto de decir, bueno, hagan todos los chistes que quieran, pero mi dinero está creciendo cada vez más, ¿cierto? Porque ¿cuántos amigos de tu edad tenían o tienen los ahorros que tú tienes? Yeah, y la verdad no me gusta hablar mucho de finanzas con mis amigos porque no me gustaría bueno, no quiero que digan que estoy presumiendo ni nada, pero no quiero que sepan mis finanzas. Exacto, perfecto, porque además te vas a poner una presión innecesaria Yeah. y cada uno hace sus cosas como las hace. Para ti es algo que es tu decisión y que ellos a lo mejor no van a entender y es totalmente innecesario que tú les digas a ellos o que le digas a otra persona que no sea tu papá o tu mamá o las personas que te podemos ayudar con esas decisiones. Pero cuéntanos en ese momento qué trabajo tenías y qué tenías y qué ha cambiado desde ese momento en tu vida. Bueno, Carlos, yo trabajo en una escuela y trabajo de mantenimiento en una escuela. El momento antes de la mentoría yo tenía una casa, había comprado mi primera casa a los 23 años, la cual la rentaba por cuartos y yo buscaba la manera de seguir creciendo aún un poco más y buscaba así tus podcasts. Empecé en YouTube buscando videos y me encontré con tus videos. Y me interesaron tanto la historia de las demás personas que nos contaban cómo podían hacer unos incluso sin papeles, buscando varios recursos y dije, se ve muy interesante y siempre decía, tal vez es mentira, pero viendo más podcasts, llegué a tu curso y aprendí mucho de los compañeros que ya tienen mucho más camino que uno, a uno lo enseñan más, le dan varios tips para ver en qué uno está haciendo mal, para poder seguir creciendo en esto de los bienes raíces. No, pero fíjate una cosa que tú hiciste que fue muy inteligente y es, tenías el dinero porque tenías la disciplina financiera que aprendiste de tus padres. Te felicito por tus padres y también porque tú como joven dijiste, no, lo voy a hacer, en vez de decir, pues ellos son viejos, ya vivieron su vida, uno tiene derecho a divertirse y a pasarla bien. No, tú oíste eso, pero también dijiste, ellos trabajan duro, ahorran, pero ¿en dónde está el dinero? ¿De acuerdo? Entonces, voy a invertir en mi educación financiera. Y fíjate una cosa, te felicito porque la inversión de la mentoría para ti fue una inversión grande, proporcionalmente a tus ingresos. Se pagó hace rato, Carlos. ¿Sí me entiendes? Pero ahora lo sabes, pero en el momento de tomar la decisión era una inversión que era bastante grande para ti, porque era un mes de trabajo, ¿no? Carlos, le comento que yo tardé un mes al menos pensando, digo, lo invierto, no sé si invertirlo. Y justamente hubo un taller suyo en el cual dije, voy a entrar aquí para ver qué tal me va, cómo es el aprendizaje aquí. Y era 2 días, sábado y domingo el año pasado, si no me acuerdo. Me conecté y dije, esto es, aquí tengo que invertir, si no, no voy a hacer nada. Impresionante. Inicié yo ganándome unos $200. Aquí pues en Colombia yo desarrollo aplicaciones web y aplicaciones móviles. Apenas estaba iniciando, estaba recién salido de la escuela superior
y apenas tenía un sueldo básico, pero como decía, ya tenía unos ahorros desde hace un par de años y por eso lo pude hacer como tan temprano, ¿no? No sabía que ganabas eso. Impresionante. ¿Y cómo conseguiste para comprar una propiedad en 2 años? En una... En 2 años, los dos consejos cuando tuvimos nuestra sesión fue, primero, mira cómo ganar haciendo trabajos extra, o sea, extra tu tiempo, ¿sí? Extra laboralmente, cómo podrías aumentar tus ingresos. Y después me dijiste, si en ese trabajo no te pagan lo suficiente, busca otro que de pronto sí te pague más. Entonces, con esas dos tareas en mente, lo primero que quise hacer es buscar proyectos independientemente para poder aumentar mis ingresos. Efectivamente lo hice después de un par de meses porque no encontraba, porque obviamente es difícil cuando no tienes como la experiencia, los contactos y demás, pero eventualmente cuando tú le vas comentando a una u otra persona que conoces en el trabajo o cercanos a familiares, alguien eventualmente va a escuchar algo y te va a comentar, mira, escuché que alguien necesita que le hagas una aplicación, una web, algo, y pues me daban el contacto, me ponía yo en contacto con dicha persona y ahí fue cuando comenzaba los primeros proyectos. Actualmente sigo con esa labor y fue principalmente así como he podido pagar la cuota inicial. ¿Cuánto? O sea, ganabas 200, ahora ¿cuánto ganas? Más de 2.000. No, 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 un aplauso. Eso, 10 sí. veces multiplicaste eso, 10 veces a los 19 años, hermano. ¿Cuánta gente no se gana eso a los 40? Impresionante. Y fíjate una cosa, ¿te das cuenta? Cuando yo digo al final del podcast, lo único que acá que te aleja de lograr lo que quieres es un pensamiento. ¿Es verdad eso? Sí, claro, porque yo la verdad sí es un pensamiento que ahora identifico, que era el miedo de salir de la empresa donde yo estaba, porque yo, bueno, voy para esta nueva empresa, tal vez al mes me echen y yo quedé todos los miedos que yo tenía, y si no rindo, y si no cumplo, si me echan, si entonces yo después qué hago, ¿cierto? Pero afortunadamente simplemente era algo meramente mental, porque una vez llegué a esta empresa fui acogido totalmente bien y siendo buen trabajador como lo soy, pues ellos también me dieron una buena acogida. Mira, no sabes lo emocionado que estoy, de verdad. Lo feliz que estoy, de verdad. Te felicito, me siento tan orgulloso de ti. Pero Impresionante. yo quisiera saber una cosa, y aquí pensando y me tiene dando vueltas en la cabeza desde el principio que empezaste a hablar, porque pues yo pienso que todos cualquier muchachito a los 19, 20 años, soy mamá de hijos de esas edades, y lo primero que están pensando es en comprarse la última chaqueta, en comprar tu último celular, el computador que dijiste que te querías comprar, pero yo me pregunto es, ¿qué hace que tú seas diferente a esos otros muchachos? O sea, por qué tú tienes esas ganas de pronto de mirar hacia otro lado, de los bienes raíces? O sea, de pronto, ¿qué ha hecho tu mamá o qué ha hecho tu papá o qué ha hecho tu familia o por qué tienes tú esa gana de buscar una forma diferente de invertir tu plata y no irte con lo que hacen el resto de tus amigos? Yo también me he hecho la misma pregunta anteriormente y llegué a la conclusión que es que desde pequeño, desde muy pequeño, cuando yo recibía algo de dinero, $1 o algo, pues lo normal es que todo niño va a la tienda y se compra algún dulce con el dólar que le dan o con el dinero que le den. El problema es que como yo recibía como tan poco dinero, lo que era es que yo llegaba a la tienda y quería comprar algo y no me alcanzaba para comprar lo que yo quería. Entonces pues me tocaba volverme con las manos entre comillas vacías de tener mi dulce y esperar a tener más dinero. Pero entonces en esa espera de tener más dinero decía, bueno, puedo esperar otro poco y comprarme algo más grande. Y así me fui yendo durante muchos años esperando a querer comprarme algo más grande y pues nunca llegué a comprarme nada. Pero el pensamiento aquí como tal es al ahorro y al nunca despilfarrar el dinero. Y siempre la pregunta que yo me hacía cuando quiero comprar algo es, ¿lo voy a comprar porque lo quiero o porque lo necesito? Si es porque lo quiero, después de que lo quiera, ¿cuánto tiempo voy a seguir queriéndolo hasta que... Porque fíjate, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que hablamos de la diferencia entre el pensamiento inversionista y consumidor, porque el pensamiento de consumidor es la gratificación instantánea, el premio. ¡Ay, qué rico! Tengo mi computador ya.
en el pensamiento de inversionista es, lo rico es tener la fuerza de aguantarme para comprar y hacer lo que yo quiero. O sea, la gratificación instantánea para el inversionista está en tener la fuerza para tener la visión de largo plazo, ¿cierto? Y eso es lo que te va a hacer millonario, campeón. Te lo puedo asegurar, ¿me entiendes? Si fueras una empresa, compraría acciones, ¿me entiendes? Porque te va a ir súper bien. Yo también. Sí, Gracias. Entonces vamos a hablar un poquito cómo compraste tu primera propiedad, porque a qué edad compraste, ahorita tienes 21, acabaste de comprar tu primera propiedad, ¿sí? Yo la separé a los 20 años. No tenía el dinero, en ese momento no tenía el dinero, pero tomé la decisión de decir, ya tengo la información correcta, ya me he educado, ya le he ayudado a las personas, tengo todo, me hace falta el dinero, y de ahí contacto a un familiar que en ese momento no estaba tan cercano, estaba en Estados Unidos y hacía un tiempo no hablábamos como tan frecuente, y le propongo toda la estructura. Le digo, es esto, es esto, es esto, es esto. Inicialmente podemos entrar juntos y yo me comprometo pues a devolverte el dinero cuando se venda o cuando yo lo tenga, pues yo te devuelvo todo el dinero que has aportado hasta el momento. Como el 23 de enero aproximadamente hago la separación, 23 de enero del 2020, separo con $1.000.000 la propiedad y de ahí quedan cuotas de 2 millones de pesos. Son 10 cuotas, 11 cuotas de 2 millones de pesos, más el millón de separación en un total de un año. Entonces, ¿él te prestó toda la plata? Me la fue prestando progresivamente, iba llegando la cuota. Entonces yo quiero insistir acá en esto. ¿Por qué alguien me puede prestar plata? Por dos razones. O porque esa persona es boba o muy ingenua y puede perder su plata porque yo no cumplo. O la más importante, porque yo he construido credibilidad. Tú has sembrado una credibilidad a través de tus actitudes y las personas creen en ti. Entonces tú primero usas esta credibilidad con este familiar y además la información que tú tenías, ¿de acuerdo? Porque hay personas que a mí me pasó tanto tiempo eso que tú estás diciendo, yo ayudando a tanta gente y yo mismo no aplicando eso. Entonces compras tu primer apartamento. Y de ahí, bueno, se pagaron esos 23 millones de pesos iniciales, que son alrededor como unos $6.000, y de ahí pues el compromiso era o se vendía el inmueble, cuando lo entregaran se vendía, o yo le daba la parte que la persona había aportado. Entonces, de ahí pues empieza toda esa carrera de dar, esa fue la cuota inicial, pero de ahí venía los créditos y hay algo muy importante que ahorita vamos a compartir, y es el tema de los incentivos o los beneficios que tienen los gobiernos de cada país para esa compra de primera vivienda o esa compra de activación de viviendas nuevas que activa el sector de la construcción. Entonces, yo tenía ahí un subsidio y tenía el crédito. Entonces, tramitar esto, ahí fue donde estuvo el desafío más grande y ahí fue donde tuve una montaña rusa de emociones impresionante. De ahí venía el crédito y una persona de 20 años difícilmente le prestaban un crédito hipotecario. Entonces yo ya sabía cuánto eran mis ingresos, cuánto eran mis gastos y cuánto era mi capacidad de ahorro, y de acuerdo a eso yo ya tenía un perfil un poquito más sólido. Sin embargo, no contaba con que el 15 de marzo en Colombia pues se expandiera todo el tema de la pandemia y nos encerraran a todos. Ahí fue la primera negación por no tener como completado el proceso del crédito. Luego, en mayo, vuelvo a hacer la solicitud por correo con la misma persona que me había ayudado y ahí hacen el análisis y me dicen negar. ¿Pero qué te faltaba? ¿Cuál era el problema? Fue por capacidad de endeudamiento. Yo había comprado una moto y yo ya tenía el dinero ahorrado, entonces yo dije, ¡ay Dios! Me negaron por eso, listo. Pagué la moto para liberar capacidad de endeudamiento y vuelvo a hacer la tercera solicitud. Bueno, aquí hay un error que muchas personas cometen y es que compran crédito a crédito, carro o moto para construir crédito. Y lo que hace eso es que les limita su capacidad de endeudamiento para comprar cosas que valen más como bienes raíces.
En cambio, Total. esos créditos son costosísimos porque no solamente te cobran intereses, sino te cobran cuotas adicionales, seguros adicionales sobrecosteados que hacen más difícil que tú tengas capacidad de endeudamiento para comprar, por ejemplo, vivienda. Hago la tercera solicitud sobre julio, sobre el mes de julio del 2020, y la persona me dice, su crédito ha sido negado. Y yo, ¿por qué? 3 veces negado. No, por el puntaje. Y yo, no, pero si ya pagué todo, yo todo lo he pagado puntual, y la moto, que era la única obligación financiera que tenía, ya está saldada. No, sí es puntaje. Y yo, Dios mío, ya estaba proceso de firma de promesa de compraventa. Si yo no decidía qué entidad financiera me iba a acompañar el proceso, pues me hacían un proceso de desistimiento y perdía el 8 o 10% de lo que había invertido. Hablé con la persona, hicimos una negociación para aceptar las condiciones así, y un par de meses después, cuando ya tuviera definida la entidad financiera, pudiera hacer un otro sí, que es como una renegociación, y hago el proceso en otra entidad, ya mejoré mi perfil financiero, ¿Y qué hiciste para mejorar tu perfil financiero? empecé a sacar el plan de celular, el cable o lo de la parabólica, o sí, como... Porque no tenías líneas de crédito suficiente abiertas. Exacto, entonces empecé a pasar casi todos los recibos, y sí, todos los recibos de la casa a mi nombre. Entonces hice esa técnica de hacerme conocer en el sistema financiero, adquirir responsabilidades y obligaciones financieras para pagarlas a tiempo, y todo este proceso me ayudó a que en noviembre del 2020 me saliera aprobado el crédito, 45 millones de subsidio, que eso en dólares vendrían siendo un poco más de $12,000 que me dio el gobierno nacional para comprar mi primera propiedad, y un subsidio que tengo cobertura durante los primeros 7 años, que es un subsidio a la reducción de la tasa de interés del crédito hipotecario. Cuando empezamos a ver el mercado, difícilmente la primera semana encontramos algo que nos llamara la atención. Mi meta era que el valor del arriendo de la propiedad que encontráramos fuera el 1% del valor comercial de esa propiedad. Con eso se cerraba el préstamo, las tasas de interés, en fin, esa era como la base luego de todo lo que estudiamos. Todo lo que estudiamos es 3 semanas, un mes, no años ni nada por el estilo. Increíble. Llegamos a esa conclusión y empecé a descubrir que en el sur de la ciudad hay propiedades multifamiliares que sí te generan un 0,8, un 0,9. Digamos que de $100,000, para poner el ejemplo, llegas a $800 al mes. Te siguen matando un poquito los intereses. Y bueno, seguimos buscando, pero dijimos, ya estamos cerca, ya pasamos del 0,5 al 0,8, hay un espacio, hay una cabida para hacer negocio aquí. Para quienes no viven en Bogotá, el sur es del estrato popular, ¿cierto? Totalmente. Sigue, por favor, Luis. Totalmente. ¿Qué veíamos de dificultad? Primero, no llegábamos al 1%. Y segundo, nosotros teníamos que trasladarnos o desplazarnos quizás hora y media. Son barrios en los que realmente pues yo no conozco mucho el detalle, el mercado, el volumen que pueda haber, entonces me generaba una cierta preocupación. Seguimos buscando y más o menos para noviembre, diciembre, ya la primera semana de diciembre, encontramos un edificio que tenía un valor comercial, digamos que estándar de mercado, que daba alrededor del 0,7% de la renta. Y simplemente yo hice en mi Excel, puse el valor del edificio y dije, tengo que pagar esto para que sea rentable. Entonces llamamos a esta persona, pusimos una cita, le contamos pues nuestra historia, que estábamos invirtiendo. Esta persona vivía en el cuarto piso del edificio, en un apartamento muy bonito, muy bien arreglado, y ese edificio tenía una ventaja, y es que queda a 20 minutos de mi casa. Queda en una zona que es popular, pero en una zona céntrica, digamos que de carros, donde arreglan carros, donde hay muchos talleres. Entonces, pues no es una zona bonita ni estratos altos de la ciudad, pero nos queda muy cerca. Fuimos, lo vimos, nos llamó la atención. Yo no conozco nada de propiedades, y pues de todo el conocimiento que habíamos recibido del curso, de las lecturas, en fin, dijimos, hay que apalancarse en personas que conozcan. Yo vi un edificio de 4 pisos, no es muy bonito, está remodelado y todo, pero dije, bueno, ¿y cómo sé yo si esto va a funcionar o no? Empecé a llamar a algunos familiares, algunos de ellos también invierten en propiedades raíces, yo ni siquiera lo había visto como una oportunidad, y le dije a uno de ellos,
que está estudiando ingeniería civil con 55 años y es una persona súper exitosa y dijo, esto me gusta y quiero estudiar ingeniería civil. Le dije, acompáñeme al edificio y lo analizamos porque es un negocio grande y no hay espacio para cometer errores, estoy arriesgando todo mi capital. Fuimos, lo vimos, él dijo, es excelente, o sea, qué buena oportunidad conseguiste, métete. Yo tenía, por dar un ejemplo, 5 de expectativa de renta. Él me dijo, si eso te da 4, es un buen negocio. Entonces, simplemente hazlo. Pues yo le ofrecía a los dueños, les ofrecí el 20% del valor que ellos estaban pidiendo, que era lo que tenía mi número. ¿El 20% de descuento o el 20% del El precio? 20% por debajo, perdón. El Ah, 20% sí, por debajo. sí, Sí, sí. el 80% del valor. Sí, Sí, no, lo insulto y se daña el negocio si le ofrezco sí, el 20%. 80% del valor y la persona, digamos que no quedó muy contenta, la dejé un par de días, llamé, lo estaba haciendo por medio de una agencia inmobiliaria. Eso me generó una confianza, pues digamos que alta, porque era una agencia reconocida de que el predio no iba a tener tantos problemas. Mi esposa, como abogada, pues hizo la revisión de que todo estuviera en orden. Esperamos un par de días. Yo puedo decir que fácilmente esa negociación tomó un mes, llamadas, mensajes, este es mi contexto, este es su contexto, ok, lleguemos a un punto medio. Al final llegamos como a un acuerdo yo diría como el 83% del valor. Resulta que habíamos ido a algunos bancos a que nos preaprobaran el crédito porque necesitábamos pues bastante dinero para poder cerrar el negocio. Y por ser una propiedad en Colombia multifamiliar con más de 3 viviendas, es completamente diferente. Entonces nos estrellamos ahí, dijimos, no, se nos cayó el negocio, ¿qué vamos a hacer? Las tasas de interés son más altas, los más requisitos exigentes, sí. más exigentes, en fin, o sea, una cantidad de trabas. Después de que ya nos tenían el ok, yo había advertido a diferentes bancos cómo era la propiedad, me habían dado el preaprobado, pues por ser empleados es un poco más sencillo. Y ¡bup! Nos estrellamos con eso. Entonces, el primer análisis fue miedo, fue ¿qué pasa si conseguimos el crédito pagando más? Se nos daña el modelo financiero. Y segundo, la persona que nos compre el inmueble va a tener el mismo problema que nosotros. Entonces, eso baja el valor comercial. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, le comentamos eso a la persona que nos está vendiendo el inmueble, le dijimos, mira, llevamos 3 semanas en esta situación, teníamos los preprobados que los habíamos compartido con ellos, pero no los están cambiando. La persona entendió, pensó que se le iba a dañar el negocio y quedó muy preocupado porque dijo, no, necesito ahora a alguien que me pague en cash on cash. Entonces dijo, ¿dónde voy a conseguir a alguien que me pague ese valor en mitad de COVID? Y al final, pues yo dije, bueno, aquí lo que tenemos es una Bien. oportunidad, definitivamente. Entonces dije, voy a ofrecer menos. ¿Por qué ofrezco menos? Porque eh, tengo que poner casi que todo mi capital, con contarte que hasta la cuota inicial la terminé pagando con mi carro. Eh, Ahora, dinero, pusimos carro, sacamos cuentas, AFS, todo lo que te imagines. O sea, de hecho, cerrar el negocio implicó unos meses, digamos, de espacio para la firma después de firmar la compraventa para poder completar el dinero con lo de los sueldos. Y negociamos un crédito hipotecario con el dueño de más o menos el 35% del valor de la vivienda. Como él no le interesaba mucho esa opción, nos arriesgamos bastante y es que le pusimos que le íbamos a pagar eso en 4 años, entonces nos quedaron unas cuotas altísimas, pero con una tasa de interés del 5%. Entonces con eso pues nos cerró todo, terminamos pagando el 70% del valor del inmueble, del edificio, y ya llevamos 2 meses con él. Ha sido un aprendizaje también todo el tema de la administración, pues al ser tantos, digamos que apartamentos. Y pues ahorita estos primeros años la meta es que se pague solo y eso es lo que está pasando. Ahí y, estamos capitalizando. y hay esa cuota altísima, ¿qué porcentaje le alcanza a pagar el edificio y qué porcentaje tiene que completar? No, es casi el 100%, inclusive con vacancia, el 100%, pero ya cuando le metes impuestos nosotros tenemos un flujo de caja negativo de, no sé, $100, $200. No. Entonces estamos ahí, O pues sea, tranquilos, tranquilos. mira el pensamiento, Alejandro, que dices, es una cuota altísima con respecto a los salarios de ustedes, pero en realidad es una cuota que paga la deuda. Sí, sí, O total, sea que total. realmente en ese negocio ustedes
van en 5 años, en la misma renta les va a pagar el edificio y van a tener una rentabilidad infinita. Correcto, correcto. Esa es la meta, esa es la meta. Impresionante. No, Sí, increíble. O sea que, una pregunta, con respecto a los salarios que ustedes tienen, ¿qué porcentaje es la renta bruta de este? si sumamos los dos, es aproximadamente un 40% No, pues. del neto. O sea Correcto. que ya reemplazaría prácticamente el salario de uno de ustedes. Sí, sí, así es, así O es. sea que prácticamente ustedes ya podrían, sí, no lo van a hacer, por supuesto, pero No, tienen para vivir sin trabajar, ¿cierto? totalmente, en 5 años, con lo que suben los arriendos, de hecho están en un valor, digamos que súper conservador por el No. tema del COVID, pero en 5 años fácilmente esa puede ser pues nuestra pequeña caja de retiro, ¿no? Impresionante, felicitaciones. ¿Cuál va a ser tu estrategia de vivienda cuando entres a la universidad? Hay una universidad que está a 40, 50 minutos de donde yo vivo. Estoy pensando en ir a esa, manejar diario para terminar las materias. Perfecto. O sea, si puedes vivir en tu casa, te ahorras plata. Obviamente es mucho más barata la gasolina que tener una vivienda allá. Y la otra es lo que me comentaste, si queda más lejos. La que queda más lejos, bueno, está a 3 horas. Yo estaba viendo las casas y estaba viendo que no están tan caras. Entonces digo, ¿qué parece si compro una y después vivo en un cuarto y rento los demás a compañeros? Y yo le platiqué eso a mi mamá y ella dijo, bueno, suena bien y ya cuando te gradúes lo puedes vender. Le digo, yeah, es una buena idea, una idea que pasó por mi mente. Que muchas personas lo han hecho. Bueno, pero entonces, ¿en ese momento tenías alguna propiedad o en qué estabas con bienes raíces? Sí, tenía una propiedad, una single family, una casa unifamiliar, la había comprado a mis 23 años, la cual la rentaba yo por habitaciones. A unos amigos que conocí antes la rentaba por habitaciones. Y de la misma renta de las habitaciones lograba pagar una parte de la casa. Ya no pagaba la casa completa yo, entonces me ayudaba a mis amigos a pagar una parte de la casa y yo ponía otro poco y en eso me llevaba todo el mes a mes. Muy bien. Y entonces, ¿qué ha cambiado contigo? De ahorita ha pasado un año y ¿cómo está? ¿Tienes alguna otra propiedad? Sí, ahora recientemente, el mes de octubre, logré cerrar una segunda propiedad, donde la compré para renovarla un poco por mí mismo. La estamos renovando, la pintamos, la dejamos bien bonita para rentarla ahora en este nuevo mes. La rentamos y ya se paga la casa sola y me queda un poco de diferencia que mensual, mes a mes, que sería como el cash flow que se dice así. ¿Cuánto te queda? Alrededor de $1,000 mensuales de cash flow. ¿Cuánto ganas en la escuela? En la escuela estoy ganando unos $3,000 mensuales. O sea que ya tienes 26 años y tienes el 30% de tu pensión solo con una casa. Solo con una casa, Carlos. Pero además, en la casa que tenías que ya habías comprado cuando entraste en la mentoría, ahí esa casa, ¿estás ganando algo? Carlos, esta nueva casa, la casa que compré por primera vez, con la renta de habitaciones, yo la logro pagar completamente, pago todos los biles, todo lo que tengo que pagar mensualmente y como quien diría estoy viviendo gratis. Muchas personas dicen, pero ¿qué gano? Mira, $1,000, ¿qué significa? Que tiene una casa que le evita pagar la renta, son $1,000 que puedes mandar ¿a dónde? A la otra casa o a más opciones. Al ahorro, ¿de acuerdo? Exacto, Carlos. Porque ese es el modelo, es simple. Tú lo mandas al ahorro y además tienes ya en esta casa otros $1,000 que todavía no estás recibiendo porque creo que hasta ahora estás terminando a quincena, ¿cierto? Exacto, ahora ya casi este nuevo mes está por rentarse. No, miren, yo estoy que lloro con esto. Tienes 26 años, te ganas $3,000 haciendo mantenimiento, que es uno de los trabajos más modestos de la escuela, ¿cierto? Más modestos. Tienes 3,000, te ganas otros, son 4,000, ¿de acuerdo? Sí. $4,000. De los 4,000, ¿cuántos son tus gastos mensuales? Mis gastos mensuales
Deben llegar a los $1,000, diría yo. mensual. Exacto. O sea que tienes $2,000 para ahorrar mensualmente. Exacto, Carlos. Mira lo que está haciendo este joven tan espectacular. Gana $36,000 al año. Ahora, los que están en América Latina van a decir, pero es que eso aquí es mucha plata, aquí nunca podríamos ganar eso, porque aquí somos más pobres, las condiciones de nuestro país son inferiores. No importa. Ahora, mis estudiantes de América Latina que actúan como él hacen exactamente lo mismo. Ahorran, viven gratis, arrendando las habitaciones, ¿sí? Ahorran ese dinero y ese dinero más lo que bajan de sus gastos lo van convirtiendo en la cuota inicial de la primera propiedad. Eso funciona en cualquier parte. No dejes que tú lo que la casa empiece, no funciona, no funciona. Porque yo te pregunto esto, dicen, si tú te fueras ahorita, ¿tú de dónde eres? De Ecuador. De Ecuador. Si tú te fueras para Ecuador ahora, ¿podrías comprar bienes raíces con lo que has aprendido en la mentoría? Definitivamente hay muchas opciones. Que a lo mejor no puedes comprar tan rápido, tantos, pero ¿lo puedes hacer o no? En el curso hemos aprendido que se puede hacer financiado por el dueño. Hay varias estrategias que uno puede aplicar para los bienes raíces. Y en cualquier país funcionan. Entonces, fíjate esto, gana $3,000, son $36,000 al año. Y de los $36,000 ahorra $2,000 al mes, que son 24,000. O sea que 24 dividido 36 está ahorrando, significa que está ahorrando el 66% del sueldo. Esa es una forma de verlo. Tiene un trabajo súper modesto, es de los más modestos. El sueldo de él es un sueldo muy modesto en Estados Unidos y está haciendo ya su segunda propiedad a los 26 años. Bueno, cuéntanos cómo compraste tu apartamento, por favor. Ok, después de llevar todo este tiempo ahorrando, me puse a buscar apartamentos y demás. Siempre intenté hacer las llamadas sin que la gente supiera mi edad, porque si hay gente que dice, no, pero pues cuando ya me veían, me decían, no, pues que la casa es para usted o para su padre, que es el que yo me iba con él. Entonces me miraban raro, pero aún así me escuchaban lo que yo tenía que decir y amablemente me decían que no. No sé qué pensarán, pero bueno, qué habrían pensado en ese momento. Pero igual yo seguí buscando, seguí investigando, seguí aplicando las llamadas. Cuando por medio de un conocido conseguí el contacto de un corredor de bienes raíces, o sea, un comisionista que le llamamos. Y esa persona me dijo, sí, hay un apartamento justamente cerca de donde vivo y lo están vendiendo. Y yo, bueno, vamos a verlo. Después de estar en un tiempo, el mismo comisionista me dijo que si quería podríamos pactar una reunión con el dueño y que ya negociaba yo con él. Entonces yo haciendo mis números, sabiendo que yo conocía la zona, sabía más o menos en cuánto se podría arrendar, igual tomé el arriendo actual que tenía la vivienda, porque cuando fui a mirarla estaba arrendada, haciendo los números cuánto se podía arrendar, en cuánto tendría yo que prestar del banco, aparte del dinero que tenía, y con las herramientas de la mentoría que te dan más o menos cuánto te va a cobrar el banco de cuota, hacía yo mis números y vi que podía tener una rentabilidad muy baja, pero medianamente positiva. Lo que me llevó a tener esta más que la rentabilidad fue el punto en el que estaba, porque está en un punto muy central de la ciudad donde puedes transportarte muy fácil y está muy cerca de mi casa, y como yo no cuento con transporte privado como moto o auto, puedo llegar perfectamente caminando a ese sitio por si tuviera que llegar a hacer algo, y lo he tenido que hacer en el transcurso de la gestión de los títulos. He tenido que volver a visitar la casa, entonces fue una ventaja muy, muy grande que estar cerca de mi casa. Entonces por eso fue que primé la posición y el estado de la misma que por la rentabilidad, porque la rentabilidad sí es baja, pero no fue lo que primé. No, pues buenísimo. Digamos que la rentabilidad que normalmente he visto que se buscan en los bienes raíces entre el 10 y el 12%, pero en este caso está yéndome entre 4 y 5% anual. Perfecto. Pero además te está pagando la cuota. Claro, la cuota, los seguros, sí. Ahorita está diciendo que el apartamento da el 5, el 6%, pero igual te está pagando las cuotas. ¿Qué porcentaje sacaste tú de crédito para ese apartamento? El 70%. Y otra pregunta que estoy muy segura que todos los jóvenes se están haciendo es,
¿cómo sacaste ese crédito? Digamos que el historial crediticio, sobre todo con una persona joven, pues es un tema un poco complejo. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para lograr esa parte? Sí, ok, ahí contándote un poco la historia, es que efectivamente yo fui a 5 diferentes bancos en 5 épocas diferentes y todos me dijeron que no tenía historial crediticio para nada, o sea, estaba en cero. Entonces no me iban a dar un crédito de ningún tipo, ni crédito de libranza, ni crédito de una inversión, ni crédito hipotecario menos que me iban a dar, porque eran créditos más grandes. Y estaba pues obviamente mal, yo bueno, entonces nadie me da un crédito. Yo dije, bueno, alguien me dijo, pues puedes sacar una tarjeta de crédito, con eso pagas las facturas y aumentas tu historial crediticio poco a poco. Y yo, ok, voy a hacerlo. Fui a pedir una tarjeta de crédito a los mismos 5 bancos, incluso a otros, y también todos me la negaron. Y yo, bueno, entonces yo ahora qué hago en esta situación. Así que mi padre me dijo, bueno, sé que con todo lo que usted está haciendo, con todos los números, porque yo le mostraba los Excel, mira, la casa vale tanto, el arriendo es tanto, algunos seguros para gastos menores, para gastos mayores y demás, pues cubrirían la cuota del banco y demás. Entonces de mi bolsillo mensualmente no tendría que sacar nada de dinero. Entonces él viendo todo eso, aparte de la confianza que me tiene mi padre, pude sacar el crédito siendo él como fiador. O sea, yo tengo el crédito, él sirve de fiador, es decir, si yo en algún momento llegara a dejar de pagar, el banco le cobra a él y obviamente la casa sigue estando pues a nombre del banco, es un crédito hipotecario de resto lo más de común. Pero eso sí, las escrituras, cuando las hicimos en la notaría, sí están a nombre solamente mío. Y esa es la credibilidad que tú has formado y que has creado, obviamente, que tu papá puede ser el fiador y que cualquier persona podría ser la fiadora si te conoce bien y sabe lo que tú has hecho. Para algunos dirán, no, pero es que yo no tengo ese tal fiador, pero de pronto podrías ver en su círculo de amigos quién tiene esa confianza contigo, porque tú te la has ganado esa confianza con esa persona, le muestras los números, le muestras que sabes de lo que estás hablando, que eso lo aprendes estando en la mentoría, que sabes de lo que estás hablando y consigues la cierta confianza para que alguien ponga su nombre en un crédito para ti. Y no es tan poco, no es nada raro que la gente lo haga. Hay gente que literalmente en créditos para comprar ropa da el nombre. Oye, me vas a prestar tu nombre de fiador para créditos de unos zapatos, unas camisas y demás. Y lo dan sin problemas. Son personas de tu círculo. Solo debes buscar alguien que lo haga o buscar incluso hacer la inversión con alguien más. O sea que lo de un inmueble al año lo puedes hacer. Sí, perfectamente. Es posible. ¿Lo vas a hacer? Sí. Qué maravilla. En 10 años, ¿cuántos inmuebles vas a tener? Viendo y sabiendo que esto en un futuro podría ser exponencial, sé que como mínimo podría tener 9 o 10, pero la expectativa es tener al menos 15, incluso más. O sea, porque mi pensado es pensionarme antes de cumplir 30. No es como, ay, sí, no, me encantaría tener 15 propiedades en 10 años, sí, sino que viéndolo de la forma en que lo ha hecho y la organización, la mentalidad y todo como lo tiene, es completamente factible. Exactamente, porque cuando yo oigo hablar a alguien, yo sé en 2 minutos, y no es que yo sepa porque leo la mente, sino cualquier persona que sepa negocios sabe si alguien va a ser rico o no, ¿cierto, Ana Milena? O sea, porque uno entiende quién tiene el pensamiento de inversionista, tú lo tienes, y tú ya lo tienes los valores de inversionista, tienes la disciplina de inversionista, y lo que va a pasar es que cada vez lo vas a hacer mejor. ¿Cuáles son los errores más grandes que tú ves en las personas para que no utilicen los subsidios y las posibilidades de ayuda que dan los gobiernos o las entidades? Uno, pensar que los subsidios es únicamente para las personas pobres. No, los subsidios están por derecho. Sí tienen unas limitantes de ingresos, pero ya va dependiendo del perfil que tú tengas, puedes acceder a ciertos beneficios. Uno es saber que es una ayuda. No es depender de esa ayuda, que yo no estoy de acuerdo con depender de los subsidios, pero si están, es ayudarse con los subsidios.
Total, total, ahí es fundamental. Otra oportunidad de mejora que hay en el tema de los subsidios es la información. Las personas, como no ven posible comprar su vivienda, pues no se toman la tarea de informarse, de preguntar. Entonces eso es súper importante, ver lo posible y averiguar con los canales que están para expandir eso, averiguar con los ministerios de vivienda, averiguar con los bancos, que muchas veces los bancos también tienen esta información. ¿Cuáles son los errores más grandes que tú has cometido? El principal es a veces no escuchar a las personas mayores, que a veces cuando tenemos esta edad decimos, yo me las sé todas, yo puedo. Fundamental, personas que ya hayan pasado por el proceso y que tengan resultados, porque no es escuchar a cualquier persona, sino personas con resultados, escuchar esos consejos y aplicarlos. Y bueno, fundamental, a mí me ha servido como rodearme de personas mayores que yo. Siempre he sido el menor en edad y en estatura de todo mi entorno, pero me ha servido porque también sigo mucho una frase y es que es inteligente aquel que aprende de sus errores, pero es sabio aquel que aprende de los errores de los demás. Así que ha sido mi filosofía y siento que eso me ha ayudado también a ahorrarme mucho tiempo y muchas caídas por rodearme de personas que me inspiran y tienen los resultados que yo quiero tener. ¿Cuáles han sido los errores más grandes que has cometido? Uy, Carlos, en la primera casa el error más grande sería que llevarme por las emociones. Hay que dominar un poco las emociones, sentar a hacerse los números un poco también. Ese es uno de los errores un poco más grandes que lo he cometido y lo he ido corrigiendo en el camino también. Santiago, cuéntanos un poquito, ¿qué le dirías a los muchachos o a las personas que piensan que no pueden crecer porque no tienen dinero suficiente, porque son muy pobres, porque la vida es muy dura? ¿Qué les dirías a esas personas? Que trabajen mucho la mentalidad y en la mentalidad está la educación. Para mí es fundamental que las personas crean en sí mismas, si tienen un sueño, una meta, un objetivo, den todo de ustedes, capacítense, escuchen este tipo de podcasts, este tipo de videos, toda esta información que muchas veces la encontramos gratuita, volvámoslo como nuestro hábito. Yo te quiero preguntar esto, Alejandro. Tú has hecho este cambio y una de las cosas que yo veo desafortunadamente en muchos millennials es que no están abiertos a realmente a aprender. Es como que, bueno, yo sé, ¿cierto? Yo entiendo, es como, yo entiendo, pero no hacen nada, ¿sí? Y yo veo ese potencial tan increíble, ¿cierto? Porque ustedes se crecieron con unas posibilidades de educación en general, muy buenas, con el mundo. Yo salí la primera vez del país a los 26 años y me costó muchísimo el otro mundo, ¿cierto? Y ustedes nacieron con eso, tienen el mundo en la cabeza desde pequeños. ¿Qué le dices tú a esas personas que piensan que no tienen mucha opción, que es difícil ser un empleado, que eso es regalarse? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué le dirías a un muchacho o una muchacha de tu edad? Yo creo que ahí comparto muchísimo con los millennials y es que hay que tener un propósito en todo lo que uno hace y definitivamente yo no podría ser exitoso en mi trabajo si no tuviera un propósito. Mi trabajo me llena, me satisface y desde el día uno eso es lo que he hecho. Y también yo creo que como millennials siempre queremos hacer las cosas diferentes. Entonces, yo creo que la gente, por ejemplo, antes decía que los millennials no quieren comprar casas, que los millennials no quieren ser empleados, como tú acabas de decir, pero para poder cumplir esos objetivos, por ejemplo, de no ser empleados, pues hay que tener unos propósitos, hay que tener unas metas definidas claras de cómo vas a llegar a ese camino. Y lo primero es tomar acción. Lo primero es decidirse a decir, bueno, voy a llegar a ese camino, cuáles son los pasos que debo transitar para llegar a eso. Cada uno de nosotros tiene, digamos que está a su alcance según su contexto y su momento en su vida. Entonces, es simplemente saber qué está al alcance de cada quien en su momento y cómo usar eso como base para empezar a crecer y a desarrollarse. Que eres una inspiración. Bueno, campeón, de verdad que te digo campeón porque me siento Muchas muy, gracias. muy conmovido, muy
muy sorprendido gratamente de lo que estoy viendo en ti. ¿Qué le vas a decir a esas personas que están diciendo, pero es que la pandemia, es que él es distinto, es que aquí no se consigue? Pues claro, con ese sueldo que él tiene de multinacional, ¿cómo no va a comprar? Pero es que claro, sí, dime, ¿qué le dirías a esas personas? Primero es el tema de hay que ajustar las finanzas de cada uno. Eso es lo básico que cada uno tiene que hacer y definir un presupuesto, ¿no? Para dar ese primer escalón. Pero al final lo más importante es tomar acción de decir yo qué quiero y cómo lo puedo lograr y definir esos pequeños pasos de cómo lo puede lograr. De nuevo, cada uno tiene digamos que un contexto particular y probablemente no se puede, la casa gigante que sueñan o el edificio que sueñan, hay que empezar con un apartamento, pero con eso ya están poniendo el primer ladrillo del futuro. Bueno, a los 17 años, que quiere salir adelante, que piensa que su vida es difícil porque tu papá es mesero y tu mamá ayuda, a veces limpia casas. Entonces, ¿qué le dirías a ese muchacho o esa muchacha que se quejan de que la vida es muy dura, de que no tienen con qué, que no tienen oportunidad, que son latinos, que me discriminan, que es que en mi país, que todo eso? ¿Qué dirías? Yo les aconsejo que se acostumbren a que la gente siempre va a hablar y que les entre por un oído y que les salga por el otro, porque eso es lo mejor que puedes hacer, que no les importe lo que diga la gente. ¿Cómo te ves en 10 años? Con más de 100 unidades siendo rentadas. ¡Wow! 100 unidades. Bueno, impresionante. Cuando uno comienza, ¿y qué más? ¿Cómo ves en tu vida? ¿Cómo sería un día en tu vida a los 30 años? Definitivamente hacer un negocio para que controle todo, papeleo, aseguranzas, rentas y todo eso. Tener como un negocio ya estable, controlando todo, las casas, mis 100 unidades. Y bueno, yo trabajando desde casa o estando en una oficina con un equipo bien estable. Muchas gracias, Giancarlo. Te agradezco mucho tu generosidad y me inspiras mucho por tu actitud, por tus valores. Y yo, si fueras una empresa, compraría acciones en ti. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tú le dirías a esas personas que dicen que ganan poco dinero, que no tienen cómo ahorrar, cierto? Que es que su trabajo es muy modesto, que no saben de bienes raíces, que no saben de inversionistas? Carlos, primero sería organizarse bien mensualmente, a ver en qué uno está gastando, dónde se va el dinero que uno gana, porque siempre hay gastos pequeños que uno no se da en cuenta diariamente, que a fin de mes hacen una gran cantidad y afectan al ahorro de uno. Después sería también que, a mí me pasó que yo tenía mucho miedo de preguntar, de averiguar, les diría que pregunten, que salgan a averiguar en los bancos, en los mismos realtors, posibilidades de ellos adquirir una vivienda, que hay muchas posibilidades para las personas que tienen papeles y las personas que no tienen papeles. También hay diferentes estrategias para todos. Exacto. Bueno, ¿cuál es el peor enemigo de las personas que no crecen o que tú ves a tu alrededor que pudieran crecer y no crecen? Hay que invertir en uno mismo primero para poder aprender y de ahí uno va a ver resultados a largo plazo. ¿Cómo te ves tú en 10 años, eso? Hoy, Carlos, yo cuando hice el coaching con usted, me dijo, a los 34 tienes que tener 11 casas. Y yo le decía, ¿cómo voy a hacer eso si recién tengo una? Pero con el pasar del tiempo lo veo cada vez más posible, Carlos. Eso creo ya a mis 34 años. Imagínate, y sabes una cosa de eso, acuérdate que vas a tener más de 11. Puertas, vamos a hablar de puertas. Porque ahorita, ¿qué es lo que hace? Empieza uno con la familia, una casa, después otra, después compra 2 puertas, o sea, un dúplex, un triplex o un fourplex, y de ahí el salto se da de 3 en 3 al año. O de 4 en 4, o de 2 en 2. Es impresionante. Cuando pienses en comprarte algo, obviamente si quiero, no, pues tengo mera sed y me voy a comprar un vaso de agua, pues un tarro de agua, pues tampoco. Pero cuando sean compras medianamente grandes o grandes para cada uno de nosotros, que se hagan esas dos preguntas. ¿Lo quiero o lo necesito? Y si lo quiero, ¿durante cuánto tiempo lo
lo voy a querer. Viendo esto, quiero mostrarte cómo no importa que seas joven, que seas viejo, que tengas plata, que no tengas, que tengas papeles, que no tengas, que seas inmigrante, que no hables el idioma, no hay ninguna razón para que tú no crezcas financieramente. Mira, si tú tienes para comer y para pagar un arriendo, puedes comprar una propiedad, y si no tienes para pagar y para pagar un arriendo, es que no estás moviéndote lo suficiente porque tienes todo aquí para hacerlo. Nunca en la historia de la humanidad, y todos estos libros que yo he leído, hay muchos de historia que me encanta, había habido tantas oportunidades para los jóvenes. Cuando yo no encuentro oportunidades, no es porque no existan, es porque no las estoy buscando. Ahora, tú no lo puedes hacer si tú no decides. Si tú decides, voy a hacerlo, no sé cómo, no sé de dónde vas a sacar la plata, pero con determinación te comprometes a hacerlo, vas a encontrar los recursos y te vas a educar, porque una vez que tú decides, te das cuenta de lo que no sabes, y a partir de eso puedes empezar a tomar los pasos que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. Te quiero decir que la oportunidad está ahí, a tu alcance. Quizás te toca caminar más, te toca caminar menos, te toca caminar diferente, pero si tú decides, como nos decía Alejandro, y te lo he repetido muchas veces, tienes todo en las manos para comenzar, para dar el primer paso, para buscar tu sentido a partir de la acción, a partir de la educación, y sobre todo a tener la disposición a reconocer que no sabes y que te puedes permitir educarte financieramente, porque tienes todo. Como él decía, lo importante no es el dinero, es la paz financiera, que no hay edad, como dice Santiago. No hay edad para que tú no hagas un clic ya en tu vida, porque recuerda, mira, tienes todo lo que tú necesitas para cambiar tu vida. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Espectacular, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que por favor nos escribas aquí abajo qué aprendiste, qué ajás tuviste. Y de verdad, ¿cómo puedes encontrar que tienes todos los recursos para comenzar? A lo mejor te va a tomar un tiempo, pero sé que tú puedes hacerlo. Porque tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu vida financiera y la de tu familia por siempre con esta información que le ha funcionado a miles y miles de personas. No te pierdas el próximo episodio, y además, suscríbete si no te has suscrito y marca la campanita de notificaciones. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.